Saludos, estudiantes del primer año. Hoy en la materia de Ciencias Naturales y Salud estaremos hablando sobre el reino de las plantas y sus características generales. Les saluda el profesor Antonio Santos. Nuestra capacidad clasifica las plantas en no vasculares y en vasculares. Los indicadores. Menciona la clasificación de las plantas y sus características, identifica características de las plantas, reconoce los tejidos presentes en las plantas, determina mecanismos de nutrición de las plantas, describe el proceso de la fotosíntesis. El reino de las plantas está comprendido por miles de especies distintas y su tamaño varía desde las diminutas lentejas de agua hasta los gigantescos árboles. Como se puede observar en la naturaleza, estas poseen una amplia variedad de formas. A pesar de la diversidad de especies existentes, todas las plantas y algas tienen algo en común. Son organismos eucariotas, multicelulares, autótrofos y su reproducción es predominantemente de tipo sexual. Clasificación del reino plantae. Las plantas no vasculares, llamadas briófitas. Una planta no vascular es aquella que carece de sistema vascular, es decir, tallo y flores. Estas se dividen en hepáticas, antóceros y músculos. Plantas vasculares, llamadas talófitas o traqueófitas. Las plantas vasculares son las llamadas plantas superiores o cormófitas, que forman parte de la flora. Su principal característica es que presentan una diferenciación real de tejidos en raíz, tallo, hojas y flores. Características de las plantas. Las células poseen cloroplastos, que permiten la fotosíntesis, y pared de celulosa que les da forma y resistencia. Las células forman tejidos que pueden ser de crecimiento, llamados meristemas, de protección, llamados tegumento, de transporte, llamado vascular, y de nutrición, llamado parénquima. La reproducción es fundamentalmente sexual, con alternancia de generaciones, una fase haploide seguida de una fase diploide. La reproducción de las plantas puede ser asexual y sexual. En la reproducción asexual se tiene lugar cuando un solo progenitor da origen a nuevas plantas a partir de ciertas partes como bulbos, tubérculos y fragmentos de tallos llamados esquejes. La reproducción sexual tiene lugar por la fusión de los gametos que originan el cigoto, a partir del cual se desarrolla una nueva planta. Nutrición de las plantas. La nutrición de las plantas se realiza a través de las funciones de transpiración, fotosíntesis y respiración. La transpiración mantiene una entrada continua de agua y sales minerales a la planta. La respiración es la destrucción por combustión de las sustancias orgánicas creadas con liberación de energía, que en parte es utilizada de nuevo por la planta. La fotosíntesis es el proceso por el cual se sintetizan los alimentos en presencia de la luz solar, es decir, se transforma la energía luminosa en energía química o alimentos útiles para la nutrición. La fotosíntesis se realiza en dos fases. La primera es llamada fase luminosa. Se produce en presencia de luz y se realiza en los cloroplastos, que contienen las moléculas de clorofila. La energía luminosa es absorbida por la clorofila y transformada en energía química. Esta se almacena provisionalmente en un compuesto, el ADP, adenosindifosfato. Gracias a la energía se transforma en ATP, adenosín trifosfato. La fase oscura no requiere la presencia de la luz y se produce en el cloroplasto. La energía necesaria para esta etapa es provista por el ATP, originado en la etapa anterior. Los átomos de hidrógeno resultantes de la fase luminosa se combinan con el dióxido de carbono. Para realizar esta reacción utilizan la energía liberada por el ATP. La evolución del reino plantae. En cuanto al origen de las plantas, se cree que evolutivamente provienen de las algas del medio acuático y de su posterior transformación a lo largo de toda la evolución. Hay un acuerdo entre los biólogos al considerar que las primeras plantas sobre la Tierra fueron las briófitas,
que abandonaron el agua y se establecieron en el continente mediante una serie de adaptaciones. Con el tiempo, plantas más evolucionadas y de mayor tamaño fueron colonizando la superficie de la Tierra. En este proceso, al final de la era paleozoica, se formaron grandes bosques de helechos y con posterioridad aparecieron las plantas superiores. Así es, jóvenes, con esto termina la clase y espero puedan aprovechar la información. Hasta la próxima.